Hola compañeros, profesor, espero que estén súper bien. En este momento vengo a contarles una de mis anécdotas que yo más aprecio, más valoro, porque a pesar de que se puede decir que es un poco religiosa, eh, yo no soy muy practicante, que digamos, de la religión, pero sí soy muy creyente. Y en este momento me siento muy contenta porque pues es una anécdota que realmente he tenido, he tenido que contar en muchas ocasiones y cada vez que lo hago me siento muy, muy feliz. En este caso, bueno, les voy a contar lo que para mí significa la frase el tiempo de Dios es perfecto. Eh, bueno, primero que nada, yo tuve, bueno, soy docente de educación especial, pero durante todos mis primeros años de carrera profesional en sí, fueron precisamente en el área preescolar. Estuve trabajando durante 3 años en una institución educativa, ¿verdad? De niños en riesgo social. Y 3 años muy valiosos para mí. Me sentía muy contenta, o sea, muy satisfecha, y el crecimiento profesional que tuve en ese ámbito realmente fue muy grande. Entonces no, me sentía bastante identificada con las instituciones, bueno, con esa institución en particular. Y pues en ese momento tengo la certeza y la tranquilidad de decir, bueno, me siento lo suficientemente estable a nivel laboral para pues embarazarme, por decirlo así, para buscar un embarazo con mi pareja. En ese momento pues ya decidimos que sí, que es el momento, que estamos los dos suficientemente estables como para eso. Y bueno, decidimos quedar embarazados. En el momento en el que yo tengo 3 meses y medio de embarazo, me aumentan la jornada laboral y me quitan asistente del aula, ¿verdad? Por situaciones duras, digamos, de la vida, por decirlo así. Me quitan asistente del aula y todo, entonces yo tenía a cargo un total de 25 niños durante una jornada bastante pesada, de 7 de la mañana a 6 de la tarde a veces. Entonces, obviamente las condiciones de mi contrato cambiaron y esa estabilidad que, digamos, yo de alguna manera tenía, no, no lograba, digamos, decir de que podía asumir el cuidado de mi bebé, y un cuidado como yo siempre he querido, ¿verdad? Tener, aunque era evidente que tenía que ingresar a una guardería en el momento en el que ya cumpliera sus 3 meses de edad, el tiempo que iba a hacerlo no iba a ser muy prolongado, iba a ser un poco tiempo durante el día y yo poder estar con él en la tarde. Sin embargo, por estos cambios que sufrí en el trabajo, no era posible. Entonces se me brindó, en ese momento me llegó la oportunidad de un nombramiento en el Ministerio de Educación, y ese nombramiento me ofrecía la posibilidad de tener una jornada de trabajo de, vamos a ver, bueno, medio tiempo, saliendo a las 12 mediodía del trabajo, llegando a mi casa a la 1:30 por lo más tarde, y tener, digamos, la posibilidad del cuidado de mi bebé. Después de haber trabajado 3 años en ese lugar, para mí fue muy difícil tomar la decisión de renunciar, porque además de que estaba renunciando a todas mis prestaciones y todos mis derechos laborales que en ese momento pues me había costado tanto construir, y pues que quedaba, ¿verdad? Nada más eh, continuar en ese lugar no era una opción. Gracias a Dios se me presentó esa oportunidad de ese nuevo trabajo. El asunto es que viene y bueno, ya renuncio a mi trabajo en ese momento, me ingreso en el MEP, pero el MEP en ese momento era una incapacidad por 3 meses. No era nada seguro, pero sí en el MEP me aseguraban la prórroga para el año que seguía. Eso estamos hablando de finales de el 2019. A mí me garantizan que que me van a hacer la prórroga para el 2020 con ese nombramiento que yo tengo. A mes y medio de estar laborando en esa institución, me llega la carta de cese, de nombramiento, en donde me dicen que el código que me pertenece en ese momento se iba a cerrar por falta de matrícula. Y yo con 4 meses y medio de embarazo, en una situación en la que yo jamás en la vida pensé, nunca pensé estar desempleada en esas condiciones.
pues me tocó resignarme, llorar mucho, demasiado, pensar en por qué a mí, qué era lo que yo había hecho para merecer eso, cuáles eran realmente los planes de Dios para mí, si esa inestabilidad que me estaba generando en mi embarazo, ¿verdad? Obviamente eso se lo transmite uno al bebé, el estrés, la angustia, uno tiene deudas, uno tiene situaciones difíciles, ¿verdad? Que pasar y pues en ese momento todo el mundo se me derrumbó. Al final pues me resigné, pasé una Navidad muy triste, hace 2 años fue una Navidad muy triste, Navidad del 2019, y pues se viene 2020, el 2020 fue pandemia, entonces para mí conseguir trabajo, primero en una situación de embarazo y segundo en una situación de pandemia, completamente imposible. Nace mi bebé en abril y para mí realmente llevar el tiempo correspondiente a la licencia de maternidad, no haberlo podido llevar como uno planea y uno tiene, bueno, yo tengo 20 años de estar planeándolo, ¿verdad? Por decirlo así, teniendo como esa ilusión, ¿verdad? De pasar los primeros 3 meses con bebé en casa, remunerado, ¿verdad? Teniendo el subsidio de la lacta, bueno, de la maternidad y todo eso, o sea, son cosas que uno como mujer siempre tiene, ¿verdad? Y que mi mamá lo recibió, que la vecina, que tal compañera de trabajo ya tuvo el bebé, que se incapacitó. Bueno, son cosas que uno realmente piensa todos los días. Al final de cuentas, mi bebé, yo lloré mucho también, ¿verdad? En ese momento porque no estaba completamente segura de qué iba a pasar con nosotros. Ya se me estaban acabando los ahorros. Uno tiene deudas, uno tiene cosas que pagar, recibos y todo. El apoyo del papá de mi bebé fue increíble. Bueno, obviamente nos apoyamos en eso. Y en el momento en el que mi bebé exacto cumplió 3 meses, me llegó otro nombramiento del MEP por medio y también de 3 meses. Ya cuando me llega ese nombramiento, pues yo lo trabajo desde la casa porque en ese momento el ministerio solamente trabajaba de manera virtual. Entonces trabajé esos 3 meses y me dieron tantísima experiencia, tanto enriquecimiento profesional, porque sí trabajé directamente con estudiantes con discapacidad visual en ese momento. Y ese nombramiento me dio pie al nombramiento que tengo actualmente. En este momento yo ya tengo un nombramiento itinerante, en el cual soy inamovible, en el cual pues es un nombramiento que no tiene vencimiento ni caducidad, ¿verdad? Y constantemente me van a seguir nombrando en el mismo precisamente porque se necesita la continuidad de los estudiantes, de los docentes en ese servicio para poder favorecer el trabajo con los estudiantes. Entonces, como para ir cerrando, cuando uno siente que todo se le viene encima, que todas las puertas se cierran, que no hay absolutamente ninguna experiencia o nada negativo, nada positivo en su vida, ¿verdad? Además, obviamente, en ese momento del embarazo, pero cuando uno siente que todo se le viene encima y uno le pregunta a Dios por qué, uno realmente no ve qué es lo que en sus planes está para uno, ¿verdad? Entonces, en este momento la estabilidad económica, laboral, emocional, de pareja, familiar, de maternidad, todo se ha ido acomodando muy bien y tuve que haber pasado todo eso, toda esa angustia, todo ese estrés, toda esa cosa tan fea, tan difícil para realmente valorar lo que tengo hoy. Entonces, lo único que les digo es que si ustedes en algún momento están pasando por una situación que no entienden por qué les está pasando a ustedes, que si están mal, que si están pasando realmente algo muy complicado, que bueno, mi consejo es vean el panorama un poco más amplio y esperen a poder conocer cuáles son los propósitos de Dios para su vida, porque definitivamente en el momento en el que eh, ya uno construye y uno acepta esas situaciones y uno aprovecha las oportunidades que también se le presentan y Dios se las pone a uno, a pesar de que se las pone de forma tal vez un poco indiscreta entonces creo que es en ese momento en el cual uno tiene que aprender a valorar y aprovechar todo eso. Gracias por escucharme.